instante que pudieras vivir casi 1000 años. Tendrías siglos para dominar cada arte, descifrar los secretos de la naturaleza y presenciar el paso de civilizaciones enteras. Sonaría a ciencia ficción, ¿verdad? Pero para los primeros humanos, esa era la realidad. Adán vivió 900 años. Matusalén alcanzó los 900. Eran hombres que no solo caminaban sobre una tierra recién creada, sino que respiraban bajo el mismo aliento que salió de Dios. Su sabiduría, su fuerza y su memoria eran el reflejo de una creación perfecta. Pero algo cambió, algo profundo y misterioso ocurrió en los cielos. Una decisión divina marcó el destino de toda la humanidad. En Génesis 6:3, Dios pronunció una frase que resonaría por toda la historia: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Qué llevó al Creador a imponer ese límite? ¿Por qué decidió reducir la existencia humana de casi 1 milenio a apenas un suspiro? En ese momento, el plan eterno se reconfiguró. La humanidad fue literalmente reprogramada. Y detrás de esa aparente restricción, se oculta una sabiduría tan profunda que revela el verdadero propósito de nuestra vida. Este no es un castigo, ni un simple ajuste biológico. Es un mensaje cifrado en el tiempo. Una estrategia divina para protegernos de nosotros mismos. Hoy desentrañaremos ese misterio. Exploraremos el antes y el después del gran cambio. Descubriremos cómo el cielo intervino en el código de la existencia humana y qué significa ese número 120 que todavía marca el límite de nuestra carne. Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás cambiará para siempre la forma en que ves tu propia vida. La historia que estás a punto de escuchar no es solo antigua, es eterna. Y comienza en el Edén, cuando el hombre aún caminaba con Dios y no conocía la muerte como la conocemos hoy. Antes de que las sombras del diluvio cubrieran la tierra, existió una era dorada, un tiempo donde los hombres caminaban con una sabiduría que hoy apenas podemos imaginar. Era el mundo de los longevos, una humanidad que parecía rozar la inmortalidad. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé, nombres que suenan a mito, pero que una vez respiraron el mismo aire que nosotros. Vivían no décadas, sino siglos. Algunos superaban los 900 años. ¿Puedes imaginar lo que eso significaba? Cada ser humano era una biblioteca viviente. Su memoria abarcaba generaciones. Su conocimiento acumulaba siglos de observación directa del universo. La historia no se transmitía por libros, sino por voces que habían visto nacer a los primeros ríos, a las primeras tormentas, a las primeras estrellas caer del cielo. En ese mundo, la juventud era casi eterna. A los 200 años, un hombre aún era joven. A los 500, aún podía engendrar hijos. Cada generación tenía tiempo suficiente para aprender, enseñar y construir civilizaciones que desafiaban la lógica del tiempo. En aquellos siglos antiguos, no existían los límites de nuestra biología moderna. Los cuerpos eran fuertes, los sentidos agudos, las mentes brillantes. El ser humano era la obra maestra de Dios en su estado más puro, sin corrupción, sin enfermedad, sin desgaste. Y no era una humanidad primitiva. La Biblia deja pistas que sugieren lo contrario. Los descendientes de Caín edificaron ciudades, forjaron instrumentos de hierro y bronce, y crearon música. Había arte, ciencia, agricultura y tecnología en niveles que hoy apenas podríamos comprender. Con cientos de años para experimentar, descubrir y perfeccionar, aquellos hombres lograron hazañas que en silencio quedaron sepultadas bajo el barro del diluvio. Imagina a Adán enseñando a sus hijos los secretos del Edén, describiendo cómo la voz de Dios resonaba entre los árboles del paraíso. Imagina a Matusalén escuchando las palabras de su abuelo Enoc, el hombre que caminó con Dios hasta que fue arrebatado sin ver la muerte. Era un linaje de sabiduría viva, una cadena ininterrumpida de conocimiento puro que fluía de generación en generación. Y sin embargo, entre tanta perfección, algo comenzó a quebrarse. El corazón humano, incluso en su grandeza, seguía siendo libre. Y esa libertad, sin límites, empezó a torcer el rumbo de la creación. Con el paso de los siglos, el don de la longevidad se transformó en un arma. Los hombres no solo usaban sus años para aprender,
sino también para dominar. Lo que debía ser una bendición se convirtió en un laboratorio del orgullo. Cada siglo acumulaba no solo conocimiento, sino corrupción. La maldad tenía tiempo de perfeccionarse. La rebelión tenía siglos para madurar, y el mismo hombre que fue creado para reflejar la gloria de Dios comenzó a levantar su propio trono. Las generaciones longevas no solo heredaban la sabiduría de sus antepasados, sino también sus pecados. Lo que empezó como una chispa de curiosidad se convirtió en fuego de soberbia. Las ciudades crecían, las riquezas aumentaban, y el nombre de Dios era cada vez menos pronunciado. En medio de ese esplendor terrenal, el cielo empezó a entristecerse. El mundo antediluviano era, en muchos sentidos, una supercivilización. Tenían el tiempo, la mente y los recursos para desafiar los límites naturales. Muchos estudiosos creen que en esa era surgieron conocimientos avanzados sobre el metal, la energía, la astronomía y la genética. Algunos textos antiguos incluso sugieren que el hombre comenzó a jugar con los misterios de la vida misma. Era una época donde el intelecto humano parecía rivalizar con lo divino. Pero en su arrogancia, el hombre olvidó que todo conocimiento sin sabiduría es peligroso. Mientras la humanidad construía su propio imperio del saber, los ojos de Dios observaban. El Creador veía cómo su obra perfecta se deformaba poco a poco. Lo que debía ser una sinfonía de luz se estaba convirtiendo en ruido. Y fue entonces cuando el cielo decidió intervenir, no para destruir, sino para corregir. Porque incluso en el juicio hay propósito. Dios vio que la longevidad ya no era un don, sino una puerta abierta al caos. Que los siglos que antes servían para crecer en sabiduría se habían transformado en terreno fértil para el pecado, y comprendió que la eternidad en manos de un corazón corrupto solo produce destrucción. Fue entonces cuando en los cielos se trazó la línea del tiempo. La sentencia aún no se había pronunciado, pero el plan ya estaba en marcha. La vida humana tan extensa y poderosa pronto sería limitada. El conocimiento fue el primer regalo que Dios entregó al ser humano. En el Edén, Adán no solo vio, sino que comprendió. Nombrar a cada criatura no era un acto poético, era un ejercicio de discernimiento divino. Al darle nombre, el hombre entendía la esencia, comprendía el propósito. Esa fue la primera ciencia, el estudio de la creación desde la sabiduría del Creador. Pero cuando el hombre se apartó de Dios, esa sabiduría pura se convirtió en curiosidad sin dirección. La mente humana siguió creciendo, pero su corazón comenzó a desobedecer. Y cuando la mente crece más que el alma, el conocimiento deja de ser luz y se vuelve oscuridad. El mundo antediluviano fue la prueba más grande de eso. Con siglos para perfeccionar sus ideas, el ser humano descubrió cómo manipular la tierra, los metales y quizá incluso la vida. Los hijos de Caín fundaron ciudades fortificadas, inventaron instrumentos musicales, desarrollaron técnicas avanzadas para fundir bronce y hierro. La humanidad había alcanzado su cúspide, pero esa inteligencia sin humildad se transformó en idolatría. Las obras de sus manos comenzaron a ocupar el lugar de Dios. Los hombres veneraban sus creaciones, no a su Creador. En medio de ese progreso deslumbrante, algo siniestro comenzó a crecer. Los pensamientos de los hombres, dice Génesis 6:5, eran de continuo solo el mal. Tenían tiempo para todo, menos para arrepentirse. A lo largo de siglos, el pecado se volvió sofisticado. Ya no era la simple desobediencia, sino la rebelión planificada. Las ciudades se convirtieron en centros de corrupción espiritual. Lo que debía ser sabiduría se transformó en arrogancia. La ciencia se separó de la reverencia, y la inteligencia humana comenzó a desafiar los límites del cielo. Los sabios de esa era no solo querían entender el mundo, querían dominarlo. Algunos estudiosos creen que los hombres comenzaron a experimentar con la genética, mezclando especies y alterando el orden natural. La Biblia menciona la aparición de los Nefilim, seres híbridos, gigantes de fuerza descomunal y naturaleza corrompida. Era el reflejo visible de una civilización que había cruzado las fronteras que Dios había establecido.
La creación misma estaba siendo alterada. El diseño divino estaba en peligro. Imagina el corazón de Dios observando su obra perfecta distorsionarse con cada generación. Lo que comenzó como curiosidad científica se convirtió en desafío espiritual. Los hombres querían ser como dioses, querían crear, decidir y hasta redefinir la vida. El mismo pecado del Edén se repetía, pero ahora amplificado por siglos de conocimiento acumulado. El orgullo del hombre había alcanzado su punto más alto, y cuando el orgullo toca el cielo, el juicio se acerca. Sin embargo, el juicio de Dios nunca llega sin advertencia. Él siempre da señales, envía mensajeros, extiende misericordia. Y en medio de aquella oscuridad, un hombre caminaba con Dios, Enoc. Mientras todos buscaban gloria y poder, Enoc buscaba comunión. Su vida fue una anomalía en medio de una era corrupta. Y como un susurro del cielo Dios lo arrebató, llevándolo consigo sin pasar por la muerte. Fue un mensaje claro para toda la humanidad. Aún había esperanza, aún había camino de regreso. Pero el mundo no escuchó. Después de Enoc, su hijo Matusalén heredó más que una larga vida. Heredó una advertencia. Su propio nombre sería una profecía viviente. Cuando él muera vendrá el juicio. Durante casi un milenio, Matusalén fue el reloj de arena de la paciencia divina. Cada año que vivía era una nueva oportunidad para el arrepentimiento. Pero los hombres ya no temían a Dios. Vivían confiados en su propia longevidad. Creían que el tiempo estaba de su parte. No sabían que cada día que amanecía era una cuenta regresiva hacia la catástrofe. La corrupción no era solo moral, era genética, espiritual, estructural. La creación entera se contaminaba. Los corazones se endurecían. Las generaciones longevas, que debían ser portadoras de sabiduría, se convirtieron en portadoras de maldad perfeccionada. Dios no podía permitir que esa línea continuara indefinidamente. Si no intervenía, la humanidad acabaría destruyendo todo lo que Él había creado. Fue entonces cuando el Creador tomó una decisión que cambiaría para siempre la historia: reducir el tiempo del hombre, limitar su existencia, detener la espiral infinita de corrupción, no por ira, sino por misericordia. Porque a veces el amor de Dios se manifiesta al poner límites. Y en el momento exacto en que el cielo decidió acortar la vida humana, un nuevo plan comenzó a formarse. Un plan de redención que iniciaría con un hombre justo, un constructor de esperanza. Entre todas las figuras que habitaron la era antediluviana, ninguna encierra tanto misterio como Matusalén. Su nombre, su edad y su destino están entretejidos con uno de los momentos más decisivos de la historia humana. Cuando su padre Enoc recibió la revelación de Dios, comprendió que la paciencia del cielo tenía un límite. Y en ese momento profético nació un niño cuya vida sería el reloj de la misericordia divina. Enoc lo llamó Matusalén, que en hebreo significa cuando muera será enviado. Lo que sería enviado no era una bendición, sino un juicio, el diluvio. Matusalén no era un hombre común, era un símbolo viviente. Cada amanecer de su larga vida representaba un día más de gracia para la humanidad. Mientras respirara, el juicio se detenía. Durante 909 años, su existencia fue una prórroga celestial. Su sola presencia era un recordatorio de que Dios aún daba tiempo para arrepentirse. Imagina vivir sabiendo que tu nombre anuncia el fin del mundo. Cada enfermedad, cada año que pasaba, cada cumpleaños debía traer temor a los corazones de quienes conocían su significado. Y sin embargo, los hombres se acostumbraron a la misericordia. Olvidaron que el tiempo que Dios da no es infinito. El relato de Matusalén está lleno de silencios sagrados. La Biblia no nos cuenta detalles de su carácter, ni de sus palabras. Pero su legado se entiende por su función, ser la frontera entre la paciencia divina y la justicia inminente. Durante su vida, el mundo prosperó externamente, las ciudades crecían, los hombres se hacían más fuertes y las generaciones se multiplicaban. Pero espiritualmente, el planeta se oscurecía. La violencia aumentaba, la sangre corría sobre la tierra. Y Dios observaba cómo los corazones se alejaban de Él hasta el punto de la irreversibilidad. En ese mismo tiempo nació Noé, nieto de Matusalén. Y el linaje de Enoc continuó siendo un hilo de luz en medio del caos.
Noé creció escuchando las historias de su abuelo, los relatos del Edén, la sabiduría de Adán, que aún se recordaba como un eco lejano. Matusalén, ya anciano, transmitió todo lo que sabía sobre el Dios que había caminado con su padre. Él entendía que la generación de su nieto sería testigo del fin, y en su vejez, quizá lo miraba sabiendo que sobre sus hombros reposaría la tarea más grande jamás encomendada a un hombre: construir el arca de la salvación. Los días de Matusalén eran los últimos destellos de una civilización al borde del colapso. Los hombres ya no creían en advertencias. Los profetas eran burlados. Los justos eran ignorados. Pero el calendario divino avanzaba en silencio, invisible a los ojos de los rebeldes. Cada año que Matusalén vivía era un suspiro de misericordia. Cada respiración suya, una oportunidad más para el perdón. Hasta que llegó el año 1156, después de la creación. En ese año, Matusalén murió, y ese mismo año, las ventanas del cielo se abrieron y las fuentes del abismo estallaron. Las aguas cubrieron la tierra, cumpliendo al pie de la letra la profecía escondida en su nombre. Nada en la cronología bíblica es casualidad. Matusalén fue la señal más precisa del amor y la justicia de Dios funcionando al mismo tiempo. Su vida demostró que el juicio no llega sin advertencia, que antes del castigo siempre hay un periodo de gracia. Dios no destruye por impulso, sino por propósito. Y en el caso del diluvio, ese propósito era limpiar, reiniciar, reordenar la creación. Pero la misericordia de Dios se había extendido casi 1000 años. Fue el amor más largo registrado en la historia humana. El día que Matusalén exhaló su último aliento, el reloj de la paciencia divina se detuvo. La era de los longevos había llegado a su fin, y con ella, el ciclo de una humanidad que había confundido tiempo con eternidad. Noé recibió entonces la instrucción final: construir un arca antes de que las lluvias comenzaran. Y mientras los martillos resonaban en el aire, los hombres seguían riendo, convencidos de que nada cambiaría. No sabían que el sonido del martillo era el eco del último llamado. Matusalén murió, y con su muerte llegó el cumplimiento exacto de la profecía. Las aguas descendieron y el mundo que había conocido la inmortalidad fue sumergido en silencio. Fue el fin de una era, pero también el inicio de una nueva humanidad. Dios había decidido comenzar de nuevo. Cuando las primeras gotas comenzaron a caer, el cielo ya había hablado. No era una lluvia común. Era el llanto del cielo sobre una tierra que se había olvidado de su creador. Noé, el hombre elegido, cerró la puerta del arca, y el sonido del exterior se convirtió en un eco distante. Los truenos no eran solo ruido, eran el sonido del reinicio. El mundo entero, que había vivido durante siglos bajo la ilusión de una longevidad eterna, estaba a punto de ser reescrito por la mano de Dios. El diluvio no fue únicamente una catástrofe natural. Fue una purificación total. El planeta había sido contaminado por una corrupción tan profunda que no podía curarse con simples palabras. Las generaciones habían alterado el orden divino. Las criaturas híbridas, los hombres violentos, los pensamientos llenos de maldad, todo debía ser restaurado. Y para restaurar la creación, era necesario reiniciarla. Imagina el cielo abriéndose como una herida. Las aguas descendían con furia, mientras desde el suelo brotaban fuentes de abismo. Era como si la tierra misma llorara la pérdida de su inocencia. En medio de ese caos, flotaba el arca, una caja de vida, un código genético preservado del juicio. Dentro estaban Noé, su familia y una colección precisa de las especies que Dios había decidido salvar. Era más que una embarcación, era un banco de ADN, un templo flotante que guardaba la semilla de un nuevo comienzo. Dios no solo estaba destruyendo, estaba reprogramando. El agua, símbolo eterno de purificación, lavaba no solo el suelo sino la línea genética de la humanidad. Lo que saldría de las aguas sería una versión nueva del hombre, con límites definidos, con un ciclo vital más corto, diseñado para evitar que el mal tuviera siglos para enraizarse de nuevo. Era la cirugía divina del ADN humano. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia cayó sin cesar. Las montañas más altas desaparecieron bajo el manto gris del juicio. El rugido de las aguas reemplazó las voces humanas,
y por primera vez desde Adán, el planeta volvió a estar vacío. Solo el arca resistía, como un latido que se negaba a morir. Dentro de ella Noé oraba, sabía que cuando las aguas descendieran, el mundo ya no sería el mismo. El diluvio fue más que destrucción. Fue la actualización más grande en la historia de la creación. Dios no cambió solo el paisaje físico, sino el código biológico del hombre. La Biblia dice que después del diluvio, las generaciones comenzaron a vivir menos. La longevidad cayó en picada, de 900 años a 600, luego a 400 y finalmente al límite de 120 establecido por el Creador. No fue casualidad, era una calibración divina. Cada generación representaba un ajuste genético, una línea de código espiritual que se reescribía hasta alcanzar el equilibrio deseado. Dios había aprendido de su propia creación. Comprendió que dar tanto tiempo a una naturaleza corrupta solo la fortalecía, que la maldad, al igual que la sabiduría, crece con los años. Y así, la reducción de la vida humana no fue un castigo, sino una barrera de protección. Cuantos menos años tenga el mal, menos oportunidad tiene de multiplicarse. Cada vida corta se convertiría, a partir de entonces, en una oportunidad para redención, no para perfeccionar la rebelión. Cuando finalmente las aguas se calmaron y el arca reposó sobre el monte Ararat, un silencio sagrado cubrió la tierra. El viento soplaba entre los restos del diluvio, trayendo un aroma de renovación. Noé abrió la ventana del arca, y la primera paloma voló hacia un mundo nuevo, aún húmedo, aún tierno, como si la creación acabara de nacer otra vez. Era el amanecer de una nueva humanidad. Dios estableció un pacto. El arco iris fue la señal, una promesa de que las aguas no volverían a cubrir la tierra. Pero ese pacto traía consigo un nuevo orden. El hombre ahora tenía un límite, su carne ya no soportaría los siglos, su mente ya no alcanzaría los milenios. El reloj de la vida fue comprimido, no para limitar la gloria humana, sino para acelerar el plan de redención. Desde ese momento, la historia comenzó a moverse a un ritmo distinto, más rápido, más intencional. La eternidad seguía siendo el destino, pero ya no en la carne, sino en el espíritu. Cuando el arca se detuvo y las aguas retrocedieron, la historia no volvió simplemente a empezar. Comenzó un nuevo tipo de humanidad. Noé, el hombre que había encontrado gracia ante los ojos de Dios, no solo era el padre de una nueva generación, era el portador del nuevo código genético de la raza humana. A través de él, Dios implementó un cambio que alteraría para siempre el curso del tiempo y el destino de la creación. El diluvio había limpiado la superficie de la tierra, pero también había restablecido los límites del hombre. Desde ese momento, la vida humana comenzó a acortarse gradualmente. Ya no veríamos siglos de longevidad, sino décadas. Noé vivió 9 de 150 años. Su hijo Sem llegó a 6. Y así, poco a poco, la duración de la existencia fue decreciendo como si un algoritmo invisible redujera la extensión de cada generación, hasta alcanzar el límite exacto que Dios había establecido 120 años. Nada en ese proceso fue casualidad. Cada reducción tenía un propósito, una precisión divina que solo un diseñador supremo podría calcular. Dios no estaba castigando, estaba calibrando. El mundo necesitaba un ritmo diferente. Antes del diluvio, los hombres tenían tanto tiempo que olvidaban el sentido de urgencia. Pero la redención requería movimiento, una secuencia de generaciones rápidas que hicieran avanzar el plan divino hacia su cumplimiento. En el corazón de ese nuevo diseño había un código invisible, el tiempo perfecto de la promesa. Dios sabía que de las entrañas de Abraham nacería una nación, y que de esa nación saldría un Salvador. Pero para que la profecía se cumpliera, la línea de sangre debía moverse con una velocidad específica. Las generaciones largas habrían retrasado la llegada del Mesías. Por eso el límite de 120 años no fue un castigo, fue un reloj profético. Cada vida humana se convirtió en una pieza de un engranaje celestial que giraba hacia Belén, hacia la cruz, hacia la resurrección. El Evangelio de Mateo revela algo sorprendente. La genealogía de Cristo está dividida en 3 grupos de 14 generaciones, desde Abraham hasta David, desde David hasta el exilio en Babilonia y desde el exilio hasta Jesús.
3 secuencias perfectas, como si el cielo hubiera contado cada nacimiento con precisión matemática. El número 14, en la numerología hebrea, equivale al nombre de David. Así, cada etapa de esa genealogía grita un mensaje oculto. El rey viene. Si la vida humana hubiera continuado con la longevidad de los patriarcas, este reloj profético se habría descompasado. El tiempo del Mesías no habría llegado en la era exacta que debía llegar. Pero con generaciones más cortas, el ritmo se aceleró. Lo que antes tomaba siglos, ahora sucedía en décadas. Era como si Dios mismo apretara los engranajes del tiempo para que la historia de la salvación ocurriera justo cuando debía. Y no solo era una cuestión de tiempo, también era una cuestión de pureza. Cuanto más corta era la vida humana, menos oportunidad había para que la corrupción se extendiera entre generaciones. La maldad, que antes tenía siglos para madurar, ahora debía enfrentarse a un nuevo límite. Los hombres ya no podían construir imperios eternos. Los reinos se levantaban y caían con rapidez, impidiendo que una sola línea de maldad dominara por completo. En su aparente fragilidad, el nuevo ser humano era más vulnerable, pero también más dependiente de Dios. Y esa dependencia era exactamente lo que el Creador quería restaurar. Cada límite impuesto al hombre llevaba escondido un acto de amor. El acortamiento de los días, la reducción de la fuerza, la fragilidad de la carne, todo servía a un propósito mayor. Recordarle al hombre que no era eterno en sí mismo, sino solo a través de su Creador. Lo que antes era arrogancia genética, ahora se transformaba en humildad espiritual. Así, cada nombre de la genealogía bíblica es más que un registro. Es una línea de código dentro del programa de redención. Desde Noé hasta Abraham, desde Jacob hasta David y desde José hasta Jesús, el ADN espiritual de la humanidad fue reescrito con precisión divina. Dios estaba preparando el escenario para la encarnación. Todo desde un detalle aparentemente pequeño, limitar la vida humana, porque a veces para que algo eterno nazca, lo temporal debe acortarse. El número 120, inscrito en Génesis 6:3, no es un castigo, es una firma, es el sello del Creador en el código de la existencia, una forma de decir, hasta aquí el hombre reinará sobre la carne, y desde aquí reinará el espíritu. El cuerpo tendría su límite, pero el alma encontraría su inmortalidad en Cristo. La mayoría de las personas mira la vida y ve en ella una cuenta regresiva. Nacemos, crecemos, envejecemos y morimos, pero desde la mirada de Dios, la vida humana no es una cuenta que se agota, sino una oportunidad perfectamente medida. Los 120 años, establecidos por el Creador, no fueron una sentencia, sino una porción exacta de gracia. Cada año, cada día, cada respiración fue calculada con un propósito divino. Darnos el tiempo suficiente para cumplir la misión por la cual fuimos creados. Antes del diluvio, los hombres creían que la eternidad estaba en sus manos. Confiaban en su longevidad, en su poder, en su conocimiento. Pero Dios sabía que la eternidad sin justicia es corrupción y que una mente sin límite puede destruirse a sí misma. Por eso estableció el ciclo perfecto. 120 años, lo suficiente para aprender, para amar, para reparar errores, para conocerlo y dejar huella. No más, no menos. En ese número hay sabiduría escondida, una ecuación de misericordia. El hombre moderno, que apenas alcanza una fracción de ese límite, olvida que su vida sigue siendo un regalo. Nos quejamos de lo breve, pero ignoramos el milagro. El tiempo no se nos da para poseerlo, sino para aprovecharlo. Dios, en su perfección, nos otorgó la medida justa para que cada generación tuviera su espacio, su propósito y su posibilidad de redención. La reducción de la vida humana también cambió nuestra percepción del tiempo. Antes, con siglos por delante, el hombre vivía sin prisa. La moral se diluía en la espera. Pero ahora, con solo unas décadas, aprendimos el valor de la urgencia. El límite nos hace conscientes. Nos obliga a decidir, a actuar, a buscar a Dios mientras aún se puede. En ese sentido, la mortalidad no es una debilidad, sino una bendición disfrazada. Cada segundo que pasa tiene peso eterno. Piensa en esto. Si viviéramos 1000 años, ¿cuántas veces pospondríamos lo importante? ¿Cuánto más nos alejaríamos de Dios creyendo que siempre habrá mañana?
Pero el límite nos enseña el valor de hoy. La fragilidad del tiempo es el recordatorio de que el amor, el perdón y la fe no pueden esperar. Por eso, cuando Dios dijo sus días serán 120 años, no cerró una puerta, abrió una nueva. En lugar de eternidades corruptas, nos dio vidas con propósito. En lugar de milenios de orgullo, nos dio siglos de oportunidad. Y aún dentro de ese límite, el Creador sigue mostrando señales de su misericordia. Hay quienes alcanzan 90, 100 o incluso 120 años, no como excepción biológica, sino como testimonio de que su palabra se cumple con exactitud. Cada vida larga es una señal viva de que el límite que estableció sigue vigente, controlado, sostenido por su mano. El número 120 también tiene un eco profético. En la Biblia simboliza plenitud y transición. Moisés vivió exactamente 120 años, 40 en Egipto, 40 en el desierto y 40 guiando al pueblo de Dios. Su vida entera fue una representación del ciclo perfecto de crecimiento, prueba y propósito. Murió con su vista intacta, no agotado, sino completo. Así es el diseño divino. No vivir mucho, sino vivir lleno. Cuando Dios limitó la vida humana, no nos robó eternidad, nos la cambió de lugar. Quitó la inmortalidad de la carne para otorgarla al espíritu. Nos enseñó que la eternidad verdadera no se mide en años, sino en destino. Lo que antes era permanencia en la tierra, ahora es promesa en el cielo. Por eso, vivir bajo el límite no es vivir menos. Es vivir con dirección. Y si entendemos esto, la muerte deja de ser un final y se convierte en un tránsito. Cada uno de nosotros camina por un corredor de 120 años, o menos, diseñado con precisión por el Creador para llevarnos al punto exacto en que la eternidad comienza. El límite es una invitación, una llamada a despertar, a entender que la vida, incluso en su brevedad, tiene un poder inmenso. El poder de decidir dónde pasaremos la verdadera eternidad. Hoy vivimos dentro del límite que Dios estableció hace miles de años, 120 años. Un número que resume la historia, la justicia y la misericordia divina. Muchos lo ven como una restricción, pero en realidad es una puerta abierta hacia la eternidad. Porque aunque nuestros cuerpos tengan un fin, el alma fue creada para no morir jamás. Cada amanecer que ves es una extensión de gracia. Cada respiración que tomas es una prueba de que Dios aún sostiene tu vida dentro de su propósito. No tienes 1000 años para buscarlo, pero tampoco necesitas 1000. Basta un corazón dispuesto. El mismo Dios que redujo la vida del hombre para protegerlo también amplió su esperanza para salvarlo. No acortó los días por ira, sino por amor, porque sabía que una vida sin límites conduciría a una eternidad perdida. Pero una vida con propósito, aunque breve, conduce a la eternidad con Él. Hoy, el número 120 no es una condena, es una firma. Un recordatorio de que fuiste creado con precisión, con un propósito que se debe cumplir dentro del tiempo que te fue dado. Nadie sabe cuántos años vivirá, pero todos tenemos la oportunidad de usarlos para aquello que realmente importa. No vivas corriendo detrás del tiempo, vive cumpliendo el propósito que te fue confiado. Si los antiguos tuvieron siglos y desperdiciaron su sabiduría, tú tienes décadas, pero puedes vivir con conciencia eterna. Cada decisión cuenta. Cada acto de fe resuena más allá de los años, porque la medida de la vida no se calcula en tiempo, sino en trascendencia. Cuando el reloj de tu carne se detenga, el alma cruzará el umbral donde el tiempo deja de existir. Y allí entenderás que el límite no era un muro, sino una escalera. Una transición hacia la verdadera inmortalidad. Así que mientras aún respiras, aprovecha tus días. Honra tu tiempo. Usa tus años para aquello que nunca muere. Porque cuando Dios dijo sus días serán 120 años, no estaba reduciendo la vida, estaba multiplicando la eternidad. Haz clic en el video que aparece en pantalla para aprender más. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.